Hola, pues soy Costa. Eh, Me gustaría empezar con una audiodescripción, puesto que por lo menos sé que hay una persona ciega. Pues bueno, soy Costa, soy una mujer, soy blanca, visto zapatillas negras, vaqueros azules de toda la vida, una chaqueta de punto grueso gris y mi camisa de los osos amorosos que me he venido a conjunto con la temática de mi propuesta. Entonces, se da el play, ¿no? Para pasar. Aquí, vale. Entonces, yo quería contaros un poco. Yo soy una persona con discapacidad de nacimiento. Estudié Bellas Artes. De hecho, me hace mucha ilusión estar aquí también con Clara López, porque éramos compañeras de la facultad y amigas. La discapacidad nos unió mucho más de lo que estábamos unidas en clase de pintura. El arte, en mi caso, ha sido una manera de contarle al mundo qué es lo que yo necesitaba. Era un vehículo para contarle al mundo quién era yo y qué es lo que necesitaba. De pequeña, como os digo, nací con discapacidad, pero yo cuando era pequeña en el colegio sabía que era un poco rara, pero yo no tenía conciencia de tener discapacidad. Sabía que tenía que sentarme en primera fila para atender al profesor por la sordera y la ceguera parcial, que en clase de educación física la cosa no iba conmigo, y bueno, diferentes operaciones que hacían que faltase a clase. Pero bueno, quería empezar por esta fotografía, que soy yo, la que está detrás es mi madre. También intentaré audiodescribir las fotografías. Quiero decir que para mí es muy importante decir que todas las fotografías que hay de mí de niña las hizo mi padre, Javier Badía, que está por ahí, no sé dónde, pero está por ahí porque no lo veo, pero está por ahí. Luego os lo presento si queréis. Y soy yo de pequeña. Yo creo que debo tener un año y pico, 2 años en un columpio con los aparatos estos que no sé cómo se llaman técnicamente para mi pie equinovaro. Yo nací con el pie derecho equinovaro y bueno, pues ¿no? Como presentación de infancia y enfermedad, pues quería empezar por aquí. Estos son, bueno, yo tengo muchas cosas, tengo un síndrome y es una enfermedad rara. Ahora se dice enfermedad poco frecuente, pero es una enfermedad rara. Que implica muchas cosas. Es una selección genética del cromosomas del par 6 y entonces hay muchas cosas que tengo, pero no se sabe por qué. Es un poco sí, sabemos que te faltan 2 trocitos de cromosoma 6, pero no sabemos muy bien en qué consiste. Entonces, más o menos pensamos, los médicos, genética, La Paz, me dijo, creemos que la mayoría de las cosas que te pasan tienen que ver con este cromosoma, con este par, menos una cosa del corazón que sí sabían que pertenecía a otro par. Pero bueno, y como son muchas cosas, yo quería centrarme en los pies, que es una constante en mi obra como artista, trabajar sobre los pies, los zapatos, el calzado. Entonces, esto es una foto que me parece muy interesante. Es un plano corto de mis pies descalzos, apoyados en el asfalto. Mi pie derecho está paralelo a la cámara. Se ve la cicatriz que tengo, una de las cicatrices que tengo en el pie derecho, que es la que me hicieron, la primera operación que tuve, con 1 año y 9 meses. Mi madre siempre, esto es muy de madre, decir los meses, hasta los 2 años. Sé que calculé que era 1 año y 9 meses, porque en meses no me acuerdo, pero es muy de madre decir esto. El niño tiene 27 meses y medio. Pues yo me acuerdo que es 1 año y 9 meses. Entonces me parecía muy interesante. Es una foto que he utilizado muchas veces como presentación en mis trabajos como artista. Y luego, bueno, pues os voy a ir enseñando cosas que he ido haciendo a lo largo del tiempo. Esto es en
residencia artística que fui en Cádiz en 2019, que el artista que me invitó a participar en la residencia artística también tiene discapacidad, es sordo, lleva un implante coclear y daba la casualidad que la residencia artística era en su casa y su casa, él estaba alquilado en su casa y la casera era directora de escenografía no sé cómo se dice, de escenografía, pero en cine. Entonces había un montón de cosas muy raras en la casa. Por ejemplo, un secador de pelo antiguo. La fotografía soy yo metiendo mis pies en un secador de pelo antiguo. Entonces fuimos probando a ver dónde metía yo mis pies. Y bueno, esto fue... Había que hacer muchos abdominales. Soy yo tumbada en una cama y la mujer de Raluca, la mujer de Juan Isaac, del artista sordo, haciéndome la foto. Yo le decía, 1, 2 y 3, venga, levanta las piernas. Y ella decía, venga. Y así hicimos la foto. Esto mismo, es lo mismo en la misma casa. También tenía una máquina también es un plano corto, digamos que cenital, de yo tecleando con mis pies en una máquina de escribir antigua. Y es lo mismo, pues una máquina de escribir antigua, muy bonita, y que estaba también en la casa y dijimos, pues también lo metemos. Y luego esto, bueno, os voy a ir enseñando proyectos que tienen diferentes porqués, pero que a menudo han ido atravesando, hablando de, no sé si me estoy explicando, hablando de pies. Esto es otro proyecto que hice que se llama... Está hecho, o sea, no sé si lo podéis apreciar, son hojas de A4, que son mis informes médicos, que a partir del COVID ya me lo daban todo por el perfil online, pero hasta entonces me daban cada vez que iba al médico a revisión me daban el informe médico en papel. Entonces una serie que hice fue coger los informes médicos, cubrirlos de gesso, que tampoco sé si sabéis lo que es. Es lo que se pone en los lienzos para que no chupe la pintura. Es como cola blanca mezclada con no es exactamente así, pero bueno, cola blanca mezclada con tiza y con pigmento blanco. Entonces eso diluido en agua daba como un aspecto muy claro, o sea, como muy diluido, y eso lo puse por encima de los diferentes informes médicos y entonces con eso dibujé encima. Y una de las cosas que hice es esto, que así parece un poco abstracto, son las escayolas que me pusieron nada más nacer, como nací con el pique novaro. Creo recordar que a los 10 o 15 días ya me pusieron mi primera escayola, que es una escayola que iba toda la pierna, desde la ingle hasta abajo, a todo el pie. Y son diferentes grados, ¿no? O sea, de frente, de un lado, de otro lado, a 45 grados de un lado, de otro lado a 45 grados. Bueno, esto. Estos son las botitas que habéis visto antes, en donde estoy en el columpio. Es un dibujo también a grafito, en lápiz, vamos, con la misma técnica, con los informes médicos y encima con el grafito. Esto es una prótesis que me pusieron, bueno, no se llama prótesis, se llama ortesis, creo. Que ya llegó un médico, bueno, iba a decir si hay algún médico, hay muchos médicos aquí, que me corrija, pero como no os voy a oír, pues bueno, luego me lo decís. Bueno, esto es una bota que llevé durante muchos años. No sé si confesar que está mi padre por aquí, que hacía un poco de trampas por la noche y me la quitaba, pero bueno, papá, no sé dónde estás, pero bueno. Pues lo mismo, es la misma técnica. Otra vez, los dibujos encima del informe médico, lo que pasa es que los otros eran en blanco y negro y estos son en color. La bota está pintada en morado. Luego hay unos hierros que llegan hasta mitad de la pantorrilla, que van en azul, y luego como una abrazadera, que era de tela y de velcro,
que está en blanco. Aquí dibujado, luego en la realidad era más feo, era color piel. 5, vale, me da tiempo. Vale, bueno, pues esto es otra vez otro proyecto. En este caso es una performance que he puesto museo, es museo. Cenicienta 2021, Museo Reina Sofía. Bueno, esto es una performance, como digo, que consiste en la que yo estoy, depende de la vez que lo hiciera, a veces la primera vez que lo hice fue 1 hora, dije, uy, es demasiado, lo bajé a media hora y era, pues eso, 1 hora o media hora intentando calzarme sin llegar a conseguirlo. Esto evidentemente es una performance, yo consigo llegar a calzarme, pero me cuesta bastante. Entonces esto habla de estos tiempos que no dejan de ser momentos que son, pues que tú llegas por la mañana, te vistes, te calzas y te vas a la calle, desayunas. O sea que es algo que se resuelve rápido en principio, pero a personas como yo que nos cuesta vestirnos o que nos cuesta calzarnos, ese tiempo pues hay que contarlo. Entonces también me gusta, me divierte mucho jugar, me divierte mucho vacilar al público. Entonces la performance, mucha gente se queda sorprendida de que dure media hora intentando calzarme. La gente se pone muy nerviosa. Y entonces me ha pasado de todo, de diferentes sitios que lo he hecho. Desde una pareja que la chica es amiga mía, el chico no sabía nada. Decía, voy a ayudarla, decía el chico. Y la otra, que no, que te quedes sentado. Y que sí, que tengo que ayudarla. Y la otra, que no. Entonces, esta problemática que surge en el público a mí me divierte mucho. También hice esta performance en el MUSAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, y en esa sí que vinieron una pareja a ayudarme. Se pusieron de rodillas así, hacia arriba, y me dijeron, ¿quieres que te ayude? Y dije, no quiero que me ayudes. Y luego me contaron que se pasaron la media hora discutiendo quién iba a ayudarme, si él o ella. Y yo vacilo, es que me encanta. Bueno, estas son 2 fotos del momento en el Reina Sofía. Esto es mi performance, instalación de la que estoy más orgullosa, que se llama Tacón Pie Bastón. Esto es algo que surge, que nos proponen a Julia Yerbe y a mí. Julia Yerbe es la comisaria de este proyecto, que también es una persona con discapacidad, y nos proponen el actual director del Reina Sofía, Manuel Segade, entonces director del Museo de Arte 2 de Mayo, que está en Móstoles, que es el Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid. Nos proponen que hagamos algo y nos ponen 2 condiciones. Una, que se haga debajo de la escalera que está a la entrada y que tenga que ver con discapacidad. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a pensar, luego se lo cuento a Julia, la comisaria, y empezamos a hablar por un lado, de una instalación, que ahora os la cuento, a ver. Esta instalación, que era yo soñaba con tener zapatos de tacón. Yo no puedo llevar zapatos de tacón por mis pies, pero a mí como objeto me flipan los zapatos de tacón. Entonces lo que hicimos fue diseñar un display, aquí suena muy internacional, lleno de zapatos de tacón que yo elegí. Me pareció muy performático. Que no he descrito la foto. La foto es un montón de zapatos de tacón puestos a diferentes niveles, como si fuera bueno, no es exactamente un escaparate, y por debajo hay tela rosa, y luego también hay un asiento a la izquierda, hay un asiento, porque para Julio y para mí era muy importante sentarnos, llegar y sentarnos. Y bueno, fue maravilloso poder elegir, liarme a poner enlaces de zapatos de tacón para poder enviárselo a la empresa de montaje. Fue para mí incluso muy performático. Entonces se trataba de crear una instalación a mi imagen y semejanza, de tal manera que yo fuera Julia me dice, la Costa Vitruviana. Porque está todo hecho a mi medida. El asiento está hecho para que a mí me quede bien, por mi altura, por mi cuerpo. Luego hay diferentes alturas. Está en los zapatos. Hay una altura para que a mí me quede bajito, otra para que a mí me quede bien y otra para que a mí me quede alto.
Entonces hay un montón de zapatos de tacón y entonces para inaugurar esto hicimos una performance, a ver aquí, que era yo bajando por las escaleras junto con dos hombretones estupendos guapísimos, porque yo quería bajar las escaleras como una diva, de ahí viene todo lo de la diva. Pero claro, yo no puedo bajar las escaleras como Norma Duval. Me hacía mucha gracia cuando yo le estaba explicando el proyecto a Julia. Julia es brasileña y ella no sabía quién era Norma Duval. Entonces le mandé un vídeo de cómo explicarle, cómo explicaba a Norma Duval cómo bajar las escaleras como una diva. Entonces yo no puedo hacerlo como Norma Duval, pero pues hicimos un casting de hombres maravilloso. Y entonces, hombres que a mí me gustaban. Entonces pusimos un anuncio, hombres morenos, con el pelo corto. Entonces elegimos a Jaime y a Dito, que me ayudaron muchísimo. Jaime es actor y Dito es bailarín y actor y me ayudaron una barbaridad. Bajaron como dos muletas mías. Tenéis el vídeo en internet, bueno, tenéis el vídeo en mi página web, www.escortabadia.com. Bueno, fue maravilloso. Entonces, bueno, a mí me maquillaron, me peinaron, la bata está hecha a mi medida por un diseñador. Aquí estoy yo de diva, con mis uñas. Además yo quería unas uñas concretas de diva de los años 50, porque todo el look estaba inspirado en los años 50. Le tuve que explicar, le hice un dibujo a la manicurista de cómo quería las uñas, porque no lo entendía. Y nada, y esta soy yo. Y con esto terminamos. Esta soy yo pues, con 5 o 6 años, no, 6, 7. También foto de mi padre, apoyada ahí en una barandilla y detrás está la playa y el mar. Y llevo una falda rosa y una camisa rosa y zapatillas rojas y un bolso de amarillo que pone I love donuts. Y ya la gente dice que ya apuntaba maneras de diva con este look, combinando rosa y rojo, que hoy en día es tendencia, en los años 80, ¿no? Pero mi madre ya era una visionaria. Así que bueno, pues hasta aquí.